puede tipificar o en qué momento se puede mencionar el artículo o cuándo compete cuando utilizan alguna arma de fuego? Porque, por ejemplo, en el caso del tendero y el joven, cuando fue ahí el marero a asaltar, pues al final se quedó eso como una tentativa, pero sí hubo arma de fuego. En el otro caso que vimos, también de los tres sobrinos del señor, también utilizaron arma de fuego. Entonces yo tengo duda en qué momento sí podemos hacer mención o que sería un caso específico donde ya se utilice esa ley específica o los artículos que son avalados en el Código Penal que sustenten o que sí caben o sí se puedan encuadrar en ese delito. Mire, pues, lo primero es comprender cómo funciona el intercrimen. O sea, si el delito se consuma cuando se consuman todos los elementos de su realización. Es decir, si el delito dice dar muerte a alguien, para que esté consumado, tiene que haberse dado la muerte de alguien. Si yo le pongo en un caso, Juan quería matar a B, le dispara y lo mata, ahí estamos hablando de un delito consumado. Pero Juan quería matar a, a X, por ejemplo. En el caso de los tres sobrinos, ¿qué es lo que querían hacer cuando le dispararon al pariente? Matarlo. Matarlo. Entonces, ahí queda en tentativa porque no lo mataron. No hay lesiones porque su intentona, su lo que Buenas tardes. buscaba era matarlo. Buenas tardes. Entonces, como no lo consiguieron, eso queda en grado de tentativa. Digamos, eso es en cuanto a la finalidad del delito. Siempre que no se quiera matar y se produzca daño, van a ser lesiones. Pero si se puede asumir que no había intención de matar. Porque si yo le pongo la pistola en la cabeza y le disparo 2 veces, aunque no lo mate, mi intención era de darle muerte por el área en la que estoy disparando. ¿Ya? Ah, ya. Por ejemplo, sí puede tipificarse, digamos, como en ese caso de los tres sobrinos que querían matar a su tío y pues su intención era asesinarlo, pero solo llegó a el iter criminis como una tentativa. Sí, Pero también se le puede agregar unas lesiones gravísimas por las partes en que cada uno le tocó en el cuerpo al tío, porque uno, depende si eran gravísimas, eran graves, depende de la lesión que sea, porque ahí sí ya está bien especificado. sí, sí, es que sí, yo solo quería asegurarme que se podía poner tentativa de asesinato y con las lesiones No, según no, no, no. Si es con la, tentativa de asesinato, ya ajá, no entran las lesiones, ya, porque ya. las lesiones son solo para el que no quiere matar. Si hay Ah, tentativa de muerte, tentativa de asesinato, el delito más grande absorbe al menor. ah, ya, ya. Y pues por el principio de absorción. Exacto. Ah, ya.
Sí, es que lo que pasa es de que yo me causa duda, digamos, en qué momento, como le comentaba al principio, se puede citar el artículo donde dice arma de fuego. Es que arma de fuego no, Disparo de arma no. de fuego, Sí, porque la 142. muerte puede ser de distintas formas. O sea, el disparo de arma de fuego no, porque ese es un medio que Ujú. se castiga. Inclusive dice el artículo que cuando el resultado del hecho constituye una figura mayor, este delito desaparece. Ujú. Como en el capítulo 4 dice de la agresión y disparo de arma de fuego, Sí, por eso artículo, lo dicen los dos ah, artículos hablan de que si en dado caso el resultado es mayor, esos delitos desaparecen. ya, ya, ya. Si por ejemplo alguien dispara, pero al final muere la persona, entonces por el principio de absorción se tipifica como así. Sí, ni disparo de arma de fuego ni agresión se pueden tipificar ahí porque están, un delito mayor los absorbe. Sí, sí, pues, ajá. Ya. Sí, porque obviamente la pena es mayor, ¿verdad? Sí, Otra tipificación. Pero digamos algún caso que solo fuera, por ejemplo, que alguien sí porta su arma de fuego y de repente está en una fiesta, pero él en ningún momento quería matar a nadie ni dispararlo, pero pues ya en el calor de los tragos viene, dispara pues le causa, el disparo le cae en la pierna a otro. No hay ahí muerte, no hay serían todo. lesiones culposas. Ajá. Mm, O sea, si él no sacó el arma y él no la quiso disparar, sino que estaba mal asegurada el arma y se le dispara, o como no, les pasa a los vamos. guardias de seguridad que por mal manejo de arma disparan y rompen vidrios o dañan personas, como no es intencional, ese es un hecho culposo. Ya, no, pero yo le digo que, por ejemplo, la persona sí tiene sí aporta armas, sí tiene su permiso, pero está en una fiesta, está tomado y por el calor de como está alcoholizado, viene él, saca su arma y dispara por decirle algo al aire, pero en ese disparo le cae la bala en la pierna a una persona. Entonces, Sí que ahí, hay lesiones, sí, se parece, porque hay dolo eventual. ya, ya. Muchas gracias, doctor, por las aclaraciones. Vale. María Gabriela Pazán, Yo creo que es la compañera Margarita del Carmen la que tiene levantada la mano, doctor. Margarita del Carmen, sí. Perdón, el licenciado se levantó por error, disculpe. Ah, no hay pez. Bueno, como han visto, hemos ido cumpliendo con los laboratorios. Jocelyn, Disculpe, Lick, es que me quedé un poquito confundida ahorita. Entonces, la tentativa de asesinato se toma la misma pena que asesinato. no, la pena es distinta. Es un tercio menos. ¿Y cuál es el fundamento legal? Disculpe. Mire, señorita, eso lo tiene que ver en sus primeros 120 artículos del Código Penal. Ahí por el del 50 para arriba está. Gracias, Lick, por ahí lo voy a buscar. Gracias. Vale.
Eh, y entonces el sábado vamos a hacer el último de los 4 laboratorios. Y ya saben que su examen parcial, 63 para Jocelyn. Muchas gracias, compañera Eli. Vaya. Su último laboratorio va a ser el sábado, siempre de 6 a 8. Y su examen parcial viene en 2 casos de todos los que hemos visto. Vamos a... Perdón, Lick, igual van a ser 2 horas para el examen. Sí, Gracias. no, les estoy dando demasiado tiempo y eso a veces genera mucha comunicación entre ustedes, máxima ahora con los medios tecnológicos, pero vamos a darles 2 horas, porque obviamente el segundo parcial sí viene casos más complicados, ¿no? Entonces, para que esté en atención a la complicación, les vamos a dar el tiempo. Bueno, vamos a ver, les dejé leer unas convenciones, pero la verdad no sé si se las subí o no se las subí. Pero eso, ustedes sabían cuáles eran, ahí las que respaldaban los delitos, pero me imagino que nadie las leyó. Leyeron la desaparición forzada, leyeron la de la tortura, que hay 2. En la tortura está una a nivel universal de la ONU y otra a nivel de la Organización Americana, la Organización de los Estados Americanos. Yo les agradecería mucho que si yo les dejo a la lectura, aunque no se lo suba, ustedes tienen que leerlo, porque si no, no vamos avanzando y nos pasamos. Pero vamos a intentar explicar aquí los puntos más importantes. Vamos a ver. Vamos a ponerle la presentación que quedó pendiente. Ok, ¿se mira? Sí, doctor. A ver, Sí, doña Mirna González, léame el 201 bis.
Claro que sí, Lick. Dice tortura, artículo 201 bis, adicionado por el artículo 1 del decreto 5895 del Congreso de la República. Comete el delito de tortura quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente comete el delito de tortura los miembros de los grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Ok. ¿Qué más? No se considera tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Per sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 17 de julio del 2012, expediente 1822-2011. Ustedes se van al portal de la página de la Corte, le dan a jurisprudencia, buscar jurisprudencia por número de expediente y le ingresan este número 1822-2011 y ahí la Corte explica los actos de tortura. Si ustedes miran, al igual que en todas las figuras, estos son delitos cometidos principalmente por los estados, que buscan penalizar a los estados, por eso se les llama delitos de lesa humanidad, porque buscan perseguir al Estado que comete actos de violencia contra sus ciudadanos. Entonces son delitos de lesa humanidad y lógicamente estos delitos son imprescriptibles porque son delitos de lesa humanidad. Entonces, en los delitos de lesa humanidad hay dos participantes. Puede ser que sea el mismo Estado que cometa el delito, como anteriormente lo hacía en tiempo del conflicto armado, lo hacían los cuerpos de seguridad del Estado al llevarse a los guerrilleros o al llevarse a los sindicalistas, profesores, a lugares donde los torturaban, ahí sí que los asesinaban, también les arrancaban las uñas, los sentaban en estacas, bueno, todo tipo de torturas, electrocutados. ¿Verdad? Y esta gente o lo hacía el Estado directamente por sus medios o consentía que otros como la Mano Negra, Jaguar Justiciero,
hiciera este tipo de actividades con el consentimiento de autoridades del Estado. Por eso es que en la primera parte habla específicamente de este delito. Buscan infligir graves tormentos para que la persona dé información sobre que él cometió tal hecho o quienes lo cometieron, o para mandar un mensaje preventivo de que no se me estén metiendo en actividades perseguidas porque la van a pasar mal, pues. Ustedes saben que la intimidación es una forma de disuasión de los movimientos sociales. A ver, dona Mirna. Licenciado, digamos, con ese tema de de las torturas, me acuerdo que mi abuelita me contaba que llegó un momento, digamos, donde habían unas camionetas que les llamaban las camionetas de la muerte. Y digamos que se dio mucho el tema de ese tipo de secuestros, ¿verdad, licenciado? Donde había, por ejemplo, algún grupito en alguna esquina y los subían, los desaparecían, y se dio mucho, digamos, el tema de que esos secuestros desaparecían a las personas y muchas personas hoy por hoy siguen desaparecidas, ¿verdad, licenciado? Pero Entonces, esa es la desaparición forzada. ok. La tortura, por eso es que lo separaron. En la tortura, al mismo Estado le interesa que aparezcan, inclusive los van a dejar en parques, en los pueblos, en Plaza Central, aparecía la gente colgada o crucificada, o, pues, las formas más denigrantes, con la lengua cortada y metida al revés. Bueno, era una cuestión, una verdadera barbarie, porque lo que interesaba también era que la persona máxima y tenía autoridad apareciera torturada para decir, ya confesó todo, ya sabemos quiénes son. O sea, psicológicamente golpea al grupo contrario en que uno de sus líderes se vea encontrado de esa forma. Pero por eso le digo, es un delito del Estado. Guatemala siempre pone que igualmente considera tortura y lo tira para las personas particulares, cuando este delito es eminentemente estatal. O sea, lo que busca, cuando se busca esto, es perseguir al Estado. No es, digamos, las demás entidades, su delito cabe en otro tipo de figuras. La tortura aquí es específicamente para el Estado, pero el Estado, cuando legisla, ingeniosamente, para deslindarse de la responsabilidad, se lo achaca a otras entidades para liberar al Estado de esa responsabilidad. Entonces,
dice el mismo delito que a toda la persona que haya sido objeto de tortura, entonces se entenderá que además, como estuvo privada de su libertad, también se juzgará a las personas por el delito de plagio o secuestro. Pero la prisión sigue siendo de 25 a 30 años. Entonces, vamos a ver de ahí tenemos lo que decía la compañerita, la desaparición forzada. Realmente este es un movimiento que es más americano, porque cuando empezó el pueblo a rebelarse por todas las injusticias que se cometían, estábamos cobrando fuerza el movimiento sindical. Entonces había movimientos estudiantiles, sindicales, y entonces se empezaron a dar estos delitos donde se llevaban a las personas. Inclusive ahorita hay gente que no ha aparecido, que fue desaparecida en los años 80, 90, y mucha gente sabe que seguramente no está viva, pero lo que quieren es hallar su paradero. Y el delito de desaparición forzada, por ser un delito permanente, quiere decir que permanece en el tiempo desde que desaparecen a la persona en el 80, en el 96 se publica el delito de desaparición forzada, y entonces ya este delito se le puede aplicar. No es que se aplique antes de su vigencia, sino como en el trayecto de la vigencia. Se aprobó la desaparición forzada si se demuestra que los que se llevaron a la persona eran autoridades del Estado o con aquiescencia del Estado, ya se les puede aplicar este delito. O sea, no es que se esté aplicando retroactivamente, sino que se está aplicando automáticamente al momento en que aparece, porque es cuando aparece cuando el delito se entiende consumado. Y por eso es que se consuma ya en vigencia de esta ley, y entonces no hay aplicación retroactiva. Eso también lo aclaró un fallo de la Corte de Constitucionalidad cuando estaba integrándola el licenciado Flores, amigo y maestro, que realmente hicieron un buen alcance de los efectos y las aplicaciones de la desaparición forzada. Léamelo, Pablo Mateo. No está don Pablo, solo
La foto. Doña Mirna. Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Vaya. Artículo 201, ter, desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la adquisiencia para tales acciones. Hay tiempo. Ahí estamos con dos supuestos. Cuando el Estado lo ordena, ¿verdad? O cuando el Estado lo hace en particulares y el Estado también da su aquiescencia, o sea, su permiso. Sigamos el tercer supuesto. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de cuerpos de seguridad del Estado, estando en su ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Okay. Igualmente cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes. Okay. En este segundo habla de las Fuerzas Armadas que explicamos que eran la policía, todas las policías y el ejército. Entonces, nosotros tuvimos o tenemos varias condenas porque patrullas, como la patrulla esta 611, creo que es, de la Policía Nacional, que se llevó a un grupo de jóvenes de la calle que aparecieron muertos. Pero se olvidaron ellos que había GPS en la patrulla y entonces hicieron todo el recorrido desde que se los llevaron a donde los condujeron y más o menos donde los fueron a dejar cuando ya estaban muertos. A ver, don Juan Loyo. Sí, buenas tardes, compañeros. Solo quería agregarle que también en los pueblos, o sea, allá en Zacapa, también participaron también los ¿cómo se llaman estos? Comisionados militares. También Sí. trabajaban eran colaboradores del ejército. Sí, los comisionados militares eran los particulares, Cabal. aunque con autorización del Estado desaparecían gente. Don Daniel Humberto Mendoza. Licenciado, buenas tardes. Solo una consulta. Fíjese que no me quedó muy clara la diferencia entre plagio y secuestro. Es lo mismo. Plagio, secuestro es lo mismo. Muchas gracias, licenciado. Es privar la libertad de la persona. Se entiende que con fines de dinero, canje o cualquier otro fin análogo. Muchas gracias, licenciado. Aquí vemos nuevamente, hay un micrófono abierto, que Guatemala insiste en crear esta escapada a su responsabilidad penal, porque vuelve a decir,
igualmente comete delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier fin delictivo cuando cometan plagio y secuestro, participando como miembros o grupos o colaboradores de dichos grupos. O sea, Guatemala siempre que ha aprobado un delito contra el Estado, le ha agregado ese supuesto. Cuando ese supuesto, si no es el Estado, podría ser cualquier otro delito, pero no este. ¿Ya? Y Guatemala lo hace con tal de poderse deslindar de responsabilidad. Sigamos leyendo, David. Por eso, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Este párrafo lo corrigió la Corte de Constitucionalidad también porque le quitó la pena de muerte. Porque era un delito posterior a la firma del Pacto de San José. O sea, nosotros no podíamos aumentar con pena de muerte ningún delito que no fuera los 5 que ya estuvieran y con los mismos supuestos. Ok, vamos a ver este 202. Síguemelo leyendo, David. Con gusto. Artículo 202. Sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga a quienes la mantuvieran en ella. Ahí estaría muy interesante pensar cuántos días a la semana se contrata los servicios auxiliares de la casa, las personas que tienen servidumbre. A ver, don Juan. Y el licenciado que hizo un poco complicado. ¿Por qué? O no sé cómo calcular, porque hay unos que viven en la casa y Sí. están al servicio las 24 horas. ¿Verdad? Si el jefe le dice, o el patrón le dice, mira, vos a tráeme un mandado extra, o qué sé yo, ahí está ella. ¿Sabes qué? No descanse porque ahí la tienen a la par, pues. Pero en otros casos, tal vez sí, pero en otros casos, hay casos así, solamente, Lick. De lunes a domingo, sus vacaciones, si bien les va, y tienen que permanecer en la casa. Como dice, tiene un día a la semana para salir y con horario limitado. Entonces, de 5 a 10 p.m., sí. Entonces, viene y ponemos a pensar, realmente cuánta gente en nuestro país, en los hoteles,
todavía aquí en las casas, pues tal vez son más consideradas, pero en los hoteles del interior, yo tuve la oportunidad de conocer a una menor de edad que llegaba a las 4 de la mañana y sirve a las 11 de la noche. Los agentes de seguridad privada, entonces, son personas que están generalmente en condiciones muy parecidas a las de servidumbre, pero pues no se hace ningún proceso por ellas. Y está en la ley, pero no está en la realidad, no se dan, pues, tortilleras o tortillerías, una serie de labores que realmente es delicado. A ver, Gabriela Marroquín, léame el 202 bis. Buenas noches. 202 bis. Del Código Penal. Sí, discriminación. Sí, ya lo vi. Discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte. Inciso A, cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Inciso B, para que de cualquier forma y por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la presentación de un servicio público. Okay. O sea, cuando aquí hablamos de la discriminación, hablamos de una distinción que se hace en favor de un grupo y en menosprecio del otro. Se entiende que esta discriminación, no importa el motivo que tenga, puede ser sometida generalmente. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, que una empresa esté contratando solo meseras para un restaurante. Pero se ha visto que también existen los meseros y que entonces la ley laboral debe de ver el por qué se busca contratar solo meseras y se le está negando la igualdad
a los hombres, o al revés. En algunos restaurantes, como contratan mucho a varones, algunos pueden ser gays y cobran más barato, los explotan más laboralmente, entonces solo contratan a ese grupo de personas, que es una causa de discrecionalidad. La cosa es que se pueda demostrar que efectivamente hay una razón que no tiene que ver con, para quitarse el problema, que no tiene que ver con discriminación. Si usted puede demostrar que por fuerza, que por jornadas, que por usted puede, digamos, o sea, necesita contratar solo ese tipo de gente, sí. Pero hay mujeres que son mujeres que realmente tienen tanta fuerza como un hombre, que entonces si usted les prohíbe tales empleos, podrían inclusive acusarlo de discriminación. A ver, don Daniel Humberto Mendoza. Sí, licenciado, únicamente como comentario referente al tema, lamentablemente en Guatemala, pues de cierta manera todavía existe la esclavitud. Hace poco estaba viendo yo el caso de unas mujeres que fueron prácticamente rescatadas de unos hoteles en zona 1, donde las tenían forzosamente como trabajadoras sexuales y además explotadas en el hotel donde ellas laboraban. Sí, pues es que eso es distinto, porque ahí hay explotación que constituye trata de personas, que vamos a ver también el delito, que es un delito aparte. Gracias, licenciado. Vamos a ver, pero digamos, hay que tomar en cuenta que no es discriminación. Si, por ejemplo, yo soy de la religión mormona, y según tengo entendido yo, al templo de los mormones no cualquier gente puede entrar. Tiene que ser gente que tiene determinada calidad. Entonces, si yo asisto y acepté la religión mormona, pero yo me voy a casar con una mormona de primera clase, pero mis padres llegan a la boda, puede ser que a ellos no los dejen entrar y no hay discriminación, porque las religiones, los lugares tienen sus propias reglas. ¿Ya? Entonces, ahí no se habla de discriminación. Digamos, me decía una compañera, pues si yo voy a contratar jueces, tienen que ser abogados. No puedo contratar a un ingeniero, porque no es que ahí esté yo ejerciendo una discriminación. Es que se tienen que tener también los perfiles. Si alguien arriba a un puesto sin cumplir con los perfiles requeridos, ese puesto, el que le dio el puesto está cometiendo delito, no discriminación. ¿Ya? Hay que tener mucho en cuenta antes de poder hablar de discriminación. Perdone, cuando existen ciertas normas sociales o grupales, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia uno tiene que llegar con cierta vestimenta y quizás llega una persona que
que dé trabajos sexuales y que llegue con un vestuario mero llamativo, ¿verdad? Y no la dejan pasar a pesar de que ella quiera ingresar. Ella puede denunciar por discriminación. Pues mire, lo que pasa es que es como le digo, si uno fue al grupo y aceptó las reglas del grupo, para mí no cabería, no podría hablarse de discriminación, porque cuando uno asiste a un grupo, tiene que someterse a las reglas del grupo o impugnarlas a través de los mismos mecanismos que da el grupo. Pero no puede pasar a lo penal, porque si usted escogió esa iglesia con esas reglas, tiene que respetar, digamos, esa iglesia. Gracias. O sea, por eso les digo, cuando hablamos de un caso muy famoso aquí en Guatemala fue una diputada que quería entrar a una discoteca, pero iba con traje típico. Y le prohibieron la entrada por ir con traje típico. Nunca se imaginaron la calidad de funcionaria o dignataria de dicha persona. Pero sí es de los pocos procesos que yo conozco que se han abierto por discriminación, y ahí se llevó a un arreglo particular y se convirtió el caso y se dejó sin persecución por la pena que era y por los alcances que tenía. Pero sí, digamos, una norma constitucional. Se respetan los trajes indígenas. Y aquí le prohíben a determinada estudiante que use su traje y que tiene que usar el uniforme obligatorio. Y han habido problemas porque los colegios a veces no dan reglamentos, porque el reglamento limita las facultades de los alumnos, pero no podrían obligar a una persona que es maya, lógicamente, si no existe reglamento, a prohibirle usar su traje típico, porque entonces ahí sí hay discriminación. O sea, no habiendo reglamento, por eso es que cada caso es distinto. Lógicamente no pueden obligarla a que llegue vestida en contra de los mismos principios constitucionales de respeto a la multiculturalidad. Es más, de hecho, en las escuelas deberían de recibir clases en el idioma de la zona. Y como segundo idioma el español. Pero aquí no se ha llegado a eso. En España, por ejemplo, usted en Cataluña habla catalán. Si no domina el catalán, pues le dan la papelería para llenar en español. Pero en su región, los catalanes hablan su idioma. Tienen representación deportiva, tienen representaciones en concursos de belleza y en todo,
de acuerdo a su región, porque ellos son regiones, son figuras distintas que aquí todavía no conocemos. Pero aquí realmente se reconoció en la Constitución un montón de normas, pero no se cumplen en la realidad. Y eso sí es un trato discriminatorio. Por ejemplo, que la ley salga, que el Código Penal salga solo en español y todas las comunidades indígenas, ¿cómo se enteran de su contenido? O sea, tendría que desarrollarse una norma que dijera que automáticamente las leyes van a ser emitidas en los 23 idiomas reconocidos en Guatemala. Y no sería tan difícil. Lo que pasa es que ha faltado voluntad política. Bueno. Aquí hablamos, ¿sí, Esmeralda? Buenas noches, licenciado. Solo para una pregunta conforme antes de que pasemos al siguiente tema. ¿Podría entrar en discriminación como, por ejemplo, las ambigüedades, ¿no? O lo que puso doña Sara contra, así como, podría ser como una forma de discriminación contra la comunidad LGBT? No sé, No así le como, entendí mucho la pregunta. perdón, la voy a replantear. Que si podía entrar en discriminación, por ejemplo, lo que se puso en vallas publicitarias para las campañas políticas en la segunda vuelta, así como que algunas alusiones que se hacían en contra de la comunidad LGBT por parte de la UNE. O sea, podría entrar como una forma de discriminación eso. Mire, lo que pasa es que aquí habría que ver una colisión de derechos. No sé qué otro micrófono está conectado, por favor, lo apagan. Digamos, A uno de grande no le sale, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo? Compañero Daniel, su micrófono. digamos, realmente en una campaña política, todo lo que es razones de discriminación, porque Guatemala reconoce a los grupos LGBTG, pero no sé qué tanto podríamos hablar de la cantidad de reconocimiento y aceptación que tienen. Y entonces, esos comentarios, si bien es cierto, son parte de una campaña política, generalmente no están, digamos, respaldados por nombres. Y en el caso de los candidatos que hablan, ellos van a decir que también tienen su libertad de expresión. O sea, porque no es lo mismo decir que un presidente, por ejemplo, en el caso que sea de la secta satantánica, aspira al poder
que aquí difícilmente llegaría porque todavía somos muy conservadores. El tema del aborto, el tema de la eutanasia, o sea, todos esos temas somos, inclusive la posibilidad de limitar la prohibición de las drogas, son temas de campaña. O sea, difícilmente cuajarían en un delito. Si bien la finalidad sí es esa, difícilmente cuajarían en un delito porque entraría en juego el derecho de expresión y la libertad de pensamiento. ¿Sí? Ok, licenciado, muchas gracias. Don Juan. Lick, quería solo agregar un poquito lo que usted mencionaba y me impresionó eso, a lo que es, por qué nuestro código no está en diferentes idiomas. Si me corrige si estoy mal, son 23 idiomas, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ser, a mi pensar, que puede ser un factor que en los pueblos hagan la ley a su antojo, ¿verdad? No, no, porque la ley es toda, solo emana del Congreso. Pero imagínense, si ellos no, el Estado no se preocupa por crear esos idiomas o de hacer llegar la ley, ¿verdad? Que le entiendan, porque por su idioma, pues un poco, no sé cómo, ¿verdad? Darse a entender, a que sí entiendan nuestra ley como corresponde, ¿va? Que ya no usen el pasado, pues, porque si usted, tal vez, no se vio usted la noticia que pasó en Quicheva, le arrebataron a unos detenidos a la policía y los quemaron, ¿va? Entonces, no se cumple con nuestra ley, ¿va? Sí, lo que pasa es eso, que primero, como le digo, la multiculturalidad, como debiera ser, no se cumple, partiendo por el conocimiento de las leyes. Entonces, eso es lo que sucede. Y sí debiera ser más porque está constitucionalmente ordenado por la Constitución. Ahí hay una falta por omisión del Estado. Gracias, Lick. Vale. Apaguemos la manita. Pues. Este delito es un delito muy especial, la trata de personas. Vamos a ver, don Fernando Peck. Hágame el favor de leer este 202 ter. O doña Esmeralda Cal. Chile. Léame el 202 ter. Ok. Artículo 202 ter. Trata de personas. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, bastado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Bien. Párrafo. Ok. Miren que los elementos, los verbos aquí son bien claros. Captar, o sea, atraer, transportar en carro, en avión, en barco, trasladar, retener, acoger, recibir a una o más personas con fines de explotación.
O sea, todo este circuito de verbos, cada verbo es una forma de trata. Digamos, Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. fíjense que aquí la verdad es que en todos estos verbos la gente va engañada. O sea, la gente va atraída prácticamente por un fin menor, mayor, pues por una idea de que va a superarse. Hay una agencia que dice que van a cuidar a ancianos en Europa y les van a pagar, además de la vivienda, les van a pagar $8,000 a la semana y bonos y demás ventajas. Entonces, la gente se enlista para trabajar, inclusive a veces paga para garantizar que le den el empleo, pero que si se las llevan no a Europa, sino que a Asia, y son damas de 15 a 25 años, y ahí en Asia las drogan y las ponen a trabajar de prostitutas. Eso es la explotación sexual femenina. Pero también está jóvenes de 15 a 25 años o inclusive ahorita con el desempleo que hay aquí, personas de 55 a 70 para trabajar en tal cosa, les ofrecen muy buenas condiciones, pero en lugar de llevarlos ahí, se los llevan primero a Nicaragua y de ahí para Cuba y de ahí para otro destino a trabajar como mineros, a trabajar en jornadas de 15, 16 horas, o sea, explotación masculina. Y hasta los bebés. Ustedes saben que hay una gran crisis. Guatemala fue muy achacada por la venta de niños a turistas. Entonces, antes se hablaba de trata de blancas porque nada más los árabes compraban a las mujeres blancas tipo Marilyn Monroe, pero después también entraron los de color, las morenas y tanto hombres como mujeres, porque hay que decir que la demanda es la que manda, pero con fines sexuales. Pero ahora este delito se ha visto que ya no es solo lo sexual, también es la explotación laboral. Y los niños, digamos, la trata de niños, las adopciones irregulares, que también funcionan en este tipo de tráfico. También tenemos a los niños de la calle, porque ese es un verdadero negocio. Estar viendo niños que juegan con cuchillos, que se tiran al suelo a bailar, que lavan vidrios. Eso ha sido un verdadero negocio, tanto interno como para
trata. Entonces, la figura de la trata es la denominada explotación, esclavitud del siglo XXI. Es un delito muy amplio que aquí en Guatemala para mí se ha abierto muchas puertas para escaparse del delito de trata y caer en otros delitos menores. Sigamos leyendo, Esmeralda. Para los fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. ¿Qué dice don Daniel Humberto Mendoza? Licenciado, solo una consulta. En este caso, ¿se condenaría también a los denominados coyotes que transportan personas indocumentadas? Lo que pasa es que hay que distinguir entre la finalidad del coyotaje y la de la trata. Puede que cometan los dos o pueden que cometan solo uno. Por ejemplo, los que trabajan aquí de coyotes y que cobran por llevar a gente a Estados Unidos, pero que a medio camino los dejan para dárselos a los zetas y que los zetas los exploten, ellos estarían cometiendo ambos delitos: el tráfico ilegal de guatemaltecos y aparte la trata de personas. ¿Ya? Son delitos distintos. En uno, la ganancia es por facilitar un camino ilegal a Estados Unidos. En el otro es la explotación en sí. Si usted cobra pero no explota a la gente, o sea, tiene que pasar penuria, sí, pero la finalidad es llevarlo a Estados Unidos, usted solo comete la forma de coyotaje. En cambio, si los va a entregar para que los exploten, comete los dos. Don Josué Pérez. Buenas noches, Lick. Dice que desde hace varios años, por parte del Estado había una comisión. Yo creo que todavía está trabajando en la comisión multisectorial, donde las entidades del gobierno participaban en operativos en centros nocturnos. Por ejemplo, Migración, Ministerio de Trabajo, la PNC, la SAT. Entonces, todas estas entidades pues hacían su labor. Inmigración pues veía lo de la trata de personas. Y posteriormente también a nosotros como yo estaba en SAT, nos llamaban como testigos para ir a declarar si era cierto, si se dio lo de la trata de personas, porque como usted decía, ¿verdad? Estos centros nocturnos se beneficiaban por cobrar, ¿verdad? Porque como estas personas trabajan como damas de compañía, entonces ellos se beneficiaban con un pago que les hacían, ¿verdad? Entonces, todo eso pues se veía en estos operativos y a veces cuando no estaba el propietario de un establecimiento, pues se llevaban al encargado hasta que aparecía el propietario o el representante legal si era una sociedad anónima, únicamente. Sí, es que aquí hay distintas responsabilidades. Por ejemplo,
usted está en trata de personas, además puede cometer explotación sexual de mujeres, facilitación con las niñas, porque la trata no es una cuestión que sea de un día para otro. Ustedes van a ver ahí todo lo que es la 16 calle y 18 calle. Hay un montón de bares que son prostíbulos disfrazados, donde se encuentra venezolanas, dominicanas, que las están prostituyendo, menores de edad. Los hoteles de la periferia del centro de la ciudad también tienen hondureños, nicaragüenses, que ahora se están encargando de asaltar la Sexta, cuando ya se había recuperado un poquito ese sector. Pero todos son gente que va en tránsito. Y como aquí en la capital no tenemos, digamos, capacidad para darles trabajo, el camino más fácil es robar, ¿no? Asaltar. Y entonces, durante toda la trayectoria, desde que empiezan hasta donde llegan, el delito de trata es internacional. Pero sí hay que distinguirlo del coyotaje por la finalidad. Y de la trata porque a veces, como dice el compañero, ellas para pagar su viaje aceptan varias formas de ¿cómo se llama? De pago, incluyendo trabajar en lugares como los que les he dicho, pero sí es trata de personas. Y el otro delito que vamos a ver ahorita es remuneración para la trata. Léamelo, por favor, don José. Dice, artículo 202. Cuatro. Quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a un tercero un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en 2/3 partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de persona menor de 14 años, y se aumentará el doble si se tratare de persona menor de 10 años. Ya, entonces aquí estamos hablando de quien para sí mismo o para tercero, a cambio de las explotaciones de trata, brindare o prometer a una persona o un tercero un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, prisión de 6 a 8 años. Si usted le dice al dueño del bar, me tenés aquí a estas personas, las alimentás, pero también las pones a trabajar. Ahí está, que siempre que se trate
de menores de 14 años, lógicamente hay una penalidad, porque si ya se trata de mujeres, siempre es trata, pero ya la remuneración no cuenta porque la persona se supone que ya es mayor de edad. Y si son menores de 10, la pena aumenta. Vamos a hablar de la detención ilegal. En la Constitución dice que el policía puede detener a una persona que cometa delito flagrante, pero también dice que los particulares, igualmente quienes quieran, pueden colaborar en ese tipo de acción. Pero aquí dice si fuera de los casos autorizados, se encerrara o detuviera a otra persona, privándolo de su libertad, se le impondrá prisión de 1 a 3 años. Pero no tiene que ser ni por secuestro, ni por canje. Este es un delito residual. Cuando alguien detenga a otra persona, privándolo de su libertad, se le va a poner esta pena. Pero siempre que no sea ni detención, ni secuestro, ni desaparición forzada, o sea, que no sean los otros delitos que hemos visto. El juez entonces aplica esta otra porque es un delito residual. Por ejemplo, han visto los supermercados, la terminal y todos los mercados tienen inclusive sectores reservados para detener personas que aparentemente estaban intentando asaltar a otra, y hay un comité de orden o de seguridad que lo aprende y lo lleva para allá y después lo entrega a la autoridad. Pero si la autoridad ve que realmente no coincide lo que se le está acusando, pueden ser ellos los que caigan en detención ilegal. O sea, digamos, porque es mentira que él estaba intentando asaltar a nadie, no se encuentra el supuesto asaltado, no hay armas, no hay otros rastros. Entonces pueden ser ellos los que caigan en delito y estarían cometiendo detención ilegal. Las circunstancias agravantes ya las pueden ver ustedes. Y el 205. Hasta aquí vamos a llegar para su examen, porque ya hoy es 27. El sábado a las 6 de la tarde tienen su último laboratorio. El 12 creo que tienen su examen segundo parcial, que ya saben ustedes que llegamos hasta
el artículo 205 de aprehensión ilegal para su segundo parcial. Y el sábado que viene, que es 30, tenemos su último examen de los 4 que le ofrecí para integrar los 40 puntos de zona. Así que feliz noche, compañeros. Y igualmente, Liz. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.